todas y a todos y bienvenidos al Beit HaTfutzot, el Museo del Pueblo Judío. Mi nombre es Mijla Shahar, nací en Argentina y hace 47 años que vivo en Israel con toda mi familia. Trabajo como guía del museo y tengo el placer y el honor de acompañarlos hoy en una gira virtual, una gira fascinante a través de los tiempos entre personas, comunidades y países diferentes para descubrir juntos nuestras historias familiares y comunitarias y también la historia única y duradera del pueblo judío. Observando bien todo lo que veremos, comprenderán que casi todos conocemos solo algunas partes de esta multifacética historia, pero que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, es parte del relato. Los invito a observar el techo. Comenzaremos con los tres animales que ven acá: un oso, un ciervo y un león. ¿Qué piensan ustedes que representan estos animales? Bueno, me imaginé que no acertarían, ¿y saben por qué? Porque el motivo en realidad es sumamente trivial. Oso, ber, ciervo, hirsch y león, leib, son los nombres en yiddish de las tres personas que donaron el dinero para pagar al artista. Otro relato importante que hay en todas las comunidades es el de las relaciones entre los judíos, que eran un grupo minoritario, y los no judíos de su alrededor. En muchas sinagogas, este relato de pocos contra muchos también se puede ver en sus pinturas. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos nuestra Mediná y somos mayoría. Un 80% de la población de Israel es judía, lo que nos obliga a una gran responsabilidad hacia los grupos minoritarios de nuestro país. Si se fijan en los 4 rectángulos que hay en las puntas, pueden ver en cada uno un ave o animal que tiene entre sus patas o devora a otro más pequeño. Por lo visto, Lisnitsky aludió en estos dibujos a las masacres que habían sufrido los judíos a manos de Khmelnytsky entre los años 1648-1649, una época en la cual el antisemitismo era muy grande. Lisnitsky quiere también dejar en este techo una pintura que permita a cada judío que visita la sinagoga, sea de Irán o sea de París, algo que le haga sentir que también él es parte de la historia. Y elige pintar la única ciudad que conoce, Vilna. Pueden verla arriba, justo debajo del arco, con sus cúpulas y sus campanarios. Y sin embargo, a su alrededor se ven leones, montañas y bosques de olivos. No hay leones en Vilna. Entonces, ¿qué ciudad pintó Lisnitsky acá? Muy bien, por supuesto, Jerusalén, la ciudad hacia la cual todos los judíos rezan ya más de 2000 años y a la que todo judío en toda época sueña conocer, también en el pueblo de Jodorov en el año 1722. Piensen un poco. ¿Qué relato de vuestra familia o vuestra comunidad les viene a la mente? ¿Cómo son vuestras relaciones con vuestros vecinos no judíos? ¿En qué se manifiesta en vuestra familia o comunidad el recuerdo de Jerusalén? ¿Y cómo vuestra historia particular se integra a la gran historia del pueblo judío? Vamos a ver ahora una historia contada por un chico israelí que participó en el concurso Mi Historia Familiar, en la que relata el relato de las familias de sus abuelos en Rusia y después de su alía. Y también podrán ver ejemplos de Mi Historia Familiar, uno de los programas más emblemáticos e innovadores del Beit HaTfutzot.
También ustedes pueden participar en este concurso internacional anual Manuel Hirsch-Groskopf enviándonos una presentación o maqueta con un video donde ustedes cuentan vuestra historia familiar en no más de 2 minutos. Los trabajos que hayan sido seleccionados como finalistas serán exhibidos en una galería del museo durante los meses del verano. Bienvenidos a la Galería Aleluya. ¿Qué piensan que verán en esta galería según su nombre? Efectivamente, en esta galería hay más de 100 sinagogas, Batei Knesset de muchos lugares del mundo y de distintas épocas, y que hace años y también hoy no solo se rezaba en ellas, sino también se estudiaba, se realizaban reuniones de Brit Milá, Bar Mitzvah, Jupá, y muchas de ellas también funcionaban como comedores de beneficencia para los necesitados de la comunidad. Observándolos se pueden aprender muchas cosas, desde el tamaño de la comunidad que lo construyó, sus relaciones con la vecindad, si la comunidad era rica o pobre, si eran ashkenazim o sefaradim, y muchas cosas más que descubriremos durante nuestro paseo. Observen ahora esta maravilla, que pertenece a la pared externa de una sinagoga del siglo II de la era cristiana que se encontraba en el noreste de Siria, en el límite entre los imperios helenista y persa, en una ciudad muy antigua llamada Dura Europus. ¿Alguno de ustedes la escuchó nombrar? Me imagino que no. Acá, como en muchos otros lugares, los judíos vivían un poco apartados del centro de la ciudad, cerca de las murallas que la rodeaban, y la sinagoga, que estaba dentro de una casa privada de un señor muy rico, estaba adosada al muro. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el año 256 de la era cristiana, los persas atacaron la ciudad y para avanzar en el asedio, los romanos, que eran los gobernantes del lugar, demolieron los edificios adyacentes al muro y construyeron una batería para fortalecerlos. La pared externa de la sinagoga, con todos estos dibujos, que como les dije estaba adyacente al muro, fue derribada y se encontró muchos años después, cubierta de tierra y muy poco dañada. Y de esta manera se salvó de la destrucción completa. En estos murales pueden ver pinturas relacionadas con la historia judía y otras que no lo están. Mirando bien, se puede ver que hubo 2 pintores, uno griego y el otro persa, y la diferencia entre ellos se puede ver en la ropa y los colores usados. Hoy en día, esta pared, de la cual nosotros en el museo tenemos por supuesto una copia de aproximadamente el 50%, está en el Museo de Damasco, capital de Siria. Obsérvenla, por favor. ¿Pueden reconocer alguna figura de la historia del pueblo judío? Por ejemplo, acá, ¿qué representa esta imagen? ¿Y a qué pasuk responde? Efectivamente, se puede ver que esta es una pintura que se refiere a Purim y al pasuk Kaji Asela Ish Amelech Hafetz Beikaro, así se hará a la persona que el rey quiere que esté feliz. Y acá pueden ver a Hashverosh, a Amán y a la reina Esther en la esquina. En realidad, también esta pared nos relata en sus pinturas una parte muy importante de la historia de nuestro pueblo y de esta manera conserva y preserva las memorias de los hechos. Como ven, hay muchas maneras de contar la historia del pueblo judío. ¿Cómo elegirían ustedes contarlo? Van a ver ahora una presentación de varias partes del Sipur Mishpachti que mandaron algunos de los participantes. I was exhausted. I heard the ship's horn, and through the fog I could make out lights. Was it New York?
In my pocket, I had nothing but $5 in my nana's old prayer book. But still I knew I will be all right. How could you know that? The first time in my life, I felt free to live and free to succeed. Is that when you started the business? No, it took a while. Back then, I knew about business like I knew about rocket science. Where did you get the courage? Faith. Faith? Yes, that's where courage comes from. But what do you mean? How could you, practice the mitzvahs in secret? You whispered when reading the Torah? Yes, whispered in the cellar. And the man sure the cellar door was locked. Wow, Dushka. Everything's so different today. For me, it's exactly the same. What do you mean? Remember what I told you when you went to Haiti after the devastation there? Yeah, something in Yiddish or Hebrew, I forgot. I told you that you were doing the most Jewish thing there is. Tikkun Olam. Yeah, but after the earthquake, I just felt I had to be there. It had nothing to do with me being Jewish. It has everything to do about being Jewish. I couldn't go on as if nothing happened, as if it was just another day at the firm. But what about the death threats? I was bloody scared. But to witness the injustice of apartheid and not take a stand, it was like living a lie. It reminded me of the stories my father told me of Lithuania. But weren't you afraid to endanger yourself, your family, your social status? Mother Mahamad. הייתי מאוד מפורסמת. את יודעת שהייתי קצת יותר גדולה ממך כשהזמינו אותי להופיע מול המלך? המלך. הייתי בת 17 כשהופעתי על הבמה של התיאטרון הלאומי. אחרי 3 שנים כל המדינה הכירה אותי. אז למה עזבתי זה? בשביל מה? ህልማችን ለማሳካ ስንል ስንት ወር ነው በእግራችን የተጓዝነው ከዚች ሀገር ለመድረስ። ומה ጊሊתם? שאנחנו שונים פה מכולם? ይህ ገና እርግጠኛ ነኝ እንደሚቀያየር። ዛሬ እኔ አንቺን የወታደር ልብስ ለብሰሽ ሳይሽ እርግጠኛ ነኝ አውቃለሁ ሀገራችን እዚህ ቦታ ቤታችን እንዳለ። בשביל כל דבר צריך להילחם? Il faut parfois lutter. Il vous semble tout normal d'avoir votre bat mitzvah. Mais moi, quand j'avais ton âge, je devais monter sur une chaise à la synagogue à Paris. Et j'ai crié tellement fort jusqu'à que tout le marais m'entende. Mon très cher rabbin. Montre-moi dans la Torah où il est écrit qu'une fille ne peut pas faire sa bat mitzvah. Alors, être juif signifie défendre ses croyances? First of all, you have to listen to your heart. Who says I'm not? Look at me. Look at me for a minute, will you? Morenica. ¿Pero qué idioma es ese, abuelito? Ese no es español. Es ladino, una lengua que hablamos en nuestra familia hace más de 500 años. Tú sabes que nuestra gente está dispersada por todos los rincones del mundo. And wherever we went, we flourished and succeeded, but never forgot who we are. We are a people of many strands, which make up one unique ongoing story. And that's why, my darling, we need to keep writing it. Miren ahora esta sinagoga. ¿Qué les recuerda? ¿Dónde suponen que podría estar? Esta sinagoga se llama El Tránsito, está en Toledo, España, y fue construida en 1357 por Shmuel Alevi Abulafia,
quien en ese entonces era el tesorero del rey Pedro I de Castilla. ¿Qué les dice el hecho que Samuel Shmuel Alevi Abulafia, judío sin duda, era el tesorero del rey de Castilla sobre la situación de los judíos en España en 1357? Efectivamente, esta fue una época de florecimiento para la judería española. Fue llamada la Edad de Oro de los judíos. En ese entonces los judíos podían preservar sus ritos y tradiciones y la coexistencia pacífica con sus vecinos condujo a su florecimiento económico, cultural y social. En esta época la medicina judía es muy reconocida, el idioma latino, la poesía y el canto. Y los judíos comienzan a obtener posiciones importantes en la administración, como Samuel Alevi Abulafia. Pero en 1931 se producen revueltas y motines antijudíos entre Sevilla y Oregón y comienza la Inquisición. Los reyes de España exigen de los judíos elegir entre convertirse al cristianismo o morir en la hoguera. Ante la presión de un pueblo enardecido, excitado por sacerdotes fanáticos, se crean tres tipos de judíos. Los judíos que se negaron del todo a convertirse y que en muchos casos fueron quemados en la hoguera y en otros lograron escapar a tiempo de España. Los cristianos nuevos, aquellos que bajo la presión de la Iglesia se convirtieron al cristianismo, lo que les permitió cierta holgura profesional y personal. Y los anusim, conocidos como marranos, que eran los judíos que se convertían hacia afuera, pero seguían cumpliendo las leyes judaicas en secreto. En 1492, el mismo año que Colón se embarca para descubrir un nuevo mundo, los judíos, especialmente los anusim, son expulsados de España y la mayoría escapa a Portugal. לדגן שלי קוראים שורשי החיים. מכיוון שהשורשים שלי קשורים באופן עמוק לארץ ישראל, דרך המשפחה של אבי, שכבר 8 דורות שחיו ופעלו בארץ ישראל, החלטתי לסמל כל דור עם עץ ושורש. Les conté antes que gran parte de los judíos expulsados de España se escapan a Portugal. Pero en 1497, 5 años después que fueron expulsados de España, bajo la presión de la Iglesia católica y los propios católicos portugueses, el rey Manuel I de Portugal decreta que todos los judíos deben convertirse al cristianismo o abandonar el país. Y los judíos abandonan también Portugal y se dispersan por varios lugares del mundo, llegando miles de ellos a Holanda. Esta que ven acá es la sinagoga portuguesa ubicada en Ámsterdam, que fue inaugurada en 1675 en el corazón del barrio judío, muchos años después de la llegada de los judíos a Holanda y aún activa. Esta hermosa sinagoga tiene algo muy particular. Hasta hoy en día, en pleno siglo XXI, la sinagoga no se ha conectado a la red eléctrica. Durante el día, la sala de oración está iluminada por la luz solar que penetra a través de sus 72 ventanas y por la noche se encienden 613 velas cerca de los asientos y en los candelabros que iluminan el salón donde se realiza la tefilá. ¿Por qué 613 velas? Porque en gematria, código que asigna a cada letra del alfabeto hebreo un valor numérico, Tariag son 613, como el número de las mitzvot que cada judío debería cumplir en su vida. Este número está compuesto por Ramaj, 248 órganos, y Sashá, 365 tendones que todos tenemos en el cuerpo. ¿Quién de ustedes puede nombrar alguna de las mitzvot? Bueno, ahora quiero contarles sobre una persona muy conocida que vivió en Ámsterdam en esa época. La atmósfera de libertad cívica e intelectual que existía en la ciudad atrajo a los intelectuales y también despertó el pensamiento y la creatividad entre el pueblo judío. Uno de ellos
fue Baruch Spinoza, comerciante y filósofo, una de las figuras más prominentes y controvertidas de la comunidad portuguesa. Por los puntos de vista racionalistas y su herejía en cuanto a la revelación divina, los líderes de la comunidad impusieron sobre Spinoza un boicot, un jerem en hebreo. Spinoza se negó a renunciar a sus puntos de vista y dejó la comunidad por su propia voluntad. La sociedad holandesa le permitió vivir y trabajar fuera de la comunidad, lo que era inaceptable en la comunidad judía de ese momento, convirtiéndose así en el primer judío secular en la historia. Observemos el templo. Ustedes seguramente saben que las sinagogas sefaradíes y ashkenazim tienen sus muebles distribuidos de manera diferente dentro de la sala de oración. ¿Cómo sabemos si este Beit Knesset es sefaradí o ashkenazí? Los sefaradíes originarios de España se sientan unos frentes a otros y el hazán en el centro, al estilo de lo que vieron en las mezquitas de España, la mayoría. Y los ashkenazim, que son originarios de Europa Oriental, se sientan en filas, unas detrás de otra, y el hazán está delante de todos, como es en las iglesias que existían en Polonia y en Rusia de aquella época. En esos años, la próspera comunidad judía de Ámsterdam comienza a negociar con muchos lugares del mundo por vía marítima, y parte de los judíos inclusive pasan a vivir en otros países. Acompáñenme ahora a conocer una sinagoga situada lejos de Portugal, en un lugar en el que posiblemente no muchos de ustedes saben que hay sinagogas. Estamos ahora en una de las islas Caribe llamada Curazao, frente a la sinagoga Mikvé Israel Emanuel. Las primeras 12 familias que llegaron a Curazao, más un grupo de otros 70 colonos que llegaron en 1659 y trajeron consigo un regalo de la congregación judía de Ámsterdam, un rollo de la Torá, la construyeron como una réplica exacta de la sinagoga de Ámsterdam, pero más pequeña. Curazao tiene la congregación judía activa más antigua de las Américas, que data de 1651, y esta es la sinagoga más antigua de América en uso continuo. En 1732 se finalizó la construcción de la sinagoga actual, más grande que la anterior, pero en el mismo sitio. Esta sinagoga antigua presenta una puerta hecha de cerámica española y su estilo es colonial. Su interior, hecho de caoba, y sus 4 hermosos candelabros son admirados por más de 20.000 visitantes anuales. Pero si observamos el interior de esta sinagoga, hay algo curioso en ella que a ustedes tal vez les sea un poco difícil de ver. A ver si me dicen de qué está hecho el piso. No de mármol, no de madera. El piso está cubierto de arena. ¿Quién puede decirme por qué? Existen varias teorías para explicar esta singularidad que sorprende por igual a judíos y gentiles. La primera, la más banal, es que como la sinagoga se encuentra en el Caribe y la arena utilizada es arena de playa, que hay mucha en la región, ese es el motivo, pero en realidad no lo es. Una de las explicaciones importantes afirma que la arena se emplea para recordar el éxodo de los israelitas en el desierto. En este sentido, significaría que mientras no regresen a Jerusalén, los judíos caribeños todavía estarían cruzando el desierto. La otra, que parece ser la explicación más plausible, tiene que ver con la memoria histórica. Y tiene que ver con la Inquisición española y con los judíos de la península ibérica que, forzados a convertirse al cristianismo a partir del siglo XV, seguían profesando su fe en secreto, eso ya se los dije, reuniéndose en lugares donde esparcían arena sobre el suelo
para evitar que el ruido de sus pisadas hiciera demasiado ruido y levantara sospechas. טיזלים שהסתובבו ביערות בזמן מלחמת העולם השנייה. סבא רבא שלי מצד האבא היה אחד מהם. הוא סחב איתו לאורך כל המלחמה כוס קידוש אחת, שהיא גם במיצג, שהייתה מאוד חשובה לו בזמן המלחמה, גם אחרי שברח מהנאצים. Desde el Caribe cruzaremos ahora el mundo hasta Marruecos. ¿Alguno de ustedes tiene parientes procedentes de Marruecos? Los que los tienen, pídanles que les cuenten lo que recuerdan de su estadía en ese maravilloso país que yo pude conocer. Vamos a ver ahora la sinagoga Shlomo Ibn Danan, situada en Fez, Marruecos, en el norte de África, al lado del mar Mediterráneo. En Marruecos vivieron durante miles de años comunidades judías integradas de judíos del este y del oeste. Con la llegada de los exiliados españoles a Marruecos en 1492, el asentamiento judío en la ciudad creció y la comunidad se dividió en dos: los residentes de toda la vida y los castellanos que vinieron a España, de España y Portugal. En el siglo XV, a medida que aumentaba el fanatismo musulmán, el sultán asignó a los judíos un área residencial que se llamó el Mlaj, un nombre que fue aceptado como un apodo para las áreas donde los judíos se asentaban en Marruecos. En esta sinagoga se puede ver la influencia del lugar donde está construida. Si la observamos desde afuera parece un simple edificio, y en eso podemos ver una señal que en Marruecos los judíos no querían llamar la atención de sus vecinos, pero por dentro es muy hermosa. Miren el interior. ¿Cuál es el color excepcional? ¿Qué otros signos y símbolos fueron adoptados de la cultura general circundante y puestos en esta sinagoga? Por ejemplo, vemos el color turquesa, que es el color que usa la población lugareña contra el mal de ojo, y eso lo podemos ver también en Israel, en las aldeas árabes. Y también las velas, que tienen la forma de grandes vasos de vidrio, de los cuales cuelgan cadenas con jamsas de metal. La jamsa, los 5 dedos de la mano, aunque fue adoptada como símbolo de la suerte también por los judíos, es conocida como mano de Fátima hace muchos siglos por los musulmanes. Fíjense en cómo están dispuestos los bancos y qué significa eso. Efectivamente, esta sinagoga es faradí y lo reconocemos, como ya aprendimos, por la manera de sentarse. Este es otro ejemplo de que los judíos estamos influenciados por el mundo exterior y al mismo tiempo influimos en él. Y es maravilloso ver cómo los judíos nos integramos en el lugar donde estamos y sin embargo mantenemos nuestras tradiciones. Esta sinagoga sigue existiendo, aunque ya casi no hay judíos en Marruecos, y es protegida por el príncipe de Marruecos, cosa muy interesante, ya que él se encarga de cuidar todos los lugares sagrados de todas las religiones. נתראה שם. הדגם מציג צנצנות חמוצים מארצות שונות שמהן הגיעו שורשי המשפחה שלי. סבתא שלי מרים דבוש נמי, מצד אמא, היא ילידת פרס, ולכן החמוצים שלהם מבוססים על שום פרסי וחומץ בין יין, הנקראים תורשיה מוסי. סבא שלי אברהם דבוש, מצד אמא, נולד בארץ, אבל הוריו נולדו בלוב, ולכן החמוצים שלהם מתאפיינים בעיקר בירקות ובעיקר ירקות שורש על בסיס חומץ רגיל נקראים מיסייה. סבא שלי יוסף סיטרוק, מצד אבי, הוא יליד טוניסיה, ולכן החמוצים שלהם מבוססים על לימון הנשיא ומיץ לימון. סבתא שלי אילנה סיטרוק בן סימון זיכרונה לברכה, מצד אבא, היא ילידת מרוקו, ולכן החמוצים שלהם מבוססים על פלפלים חריפים ומיץ לימון. Bienvenidos a la sinagoga alemana Nuevo Ghetto, que está, a ver, ¿dónde les parece? Así es, viendo la góndola se sabe que es Venecia, Italia. Si el nombre de la sinagoga Nuevo Ghetto les llama la atención, voy a contarles que la palabra ghetto nació aquí. Y esta es la historia.
A Venecia, como a tantos otros países del mundo, llegaron en los siglos XV y XVI judíos escapados de la Inquisición. Pero a Venecia, en este caso, llegaron judíos alemanes, escapándose no de la Inquisición, sino de la peste negra que había asolado su país de origen. Al principio fueron muy bien recibidos por las autoridades, pero en una audiencia celebrada en 1516 en el Senado de Venecia, que en ese entonces era una república, se hizo una propuesta para restringir la residencia judía en un solo lugar. Entre los argumentos para esto estaban los males que azotaban al Estado debido a la libertad excesiva otorgada a los judíos y la existencia de sinagogas abiertas en todas partes de Venecia. ¿Les resulta conocido? Lamentablemente, sí, no es ni el primero ni el último gobierno que dice esas palabras. Bueno, el gobierno veneciano decidió trasladar a los judíos del resto de la ciudad y trasladarlos a un área muy grande que solía ser una fundición de cañones y al mismo tiempo prohibirles construir sinagogas en ese lugar. Esa fundición de cañones a la que fueron trasladados se llamaba Gito, que significa en dialecto veneciano fundición. Y de esa palabra derivó la palabra conocida gueto. Esta sinagoga escondida a los ojos de los goim, vamos a ver otra que al contrario se muestra en todo su esplendor. La gran sinagoga de Tłumacka en Varsovia, Polonia. Inaugurada en 1878, su distintivo estilo neoclásico fue construido por iniciativa de la comunidad judía ashkenazí que llegó a Varsovia desde Alemania, Lituania y Rusia, y en la cual habían educadores que hablaban idiomas extranjeros, además del yiddish y el hebreo, y tenían opiniones liberales y conciencia política y social. En la ciudad, una nueva capa de judíos, que fueron llamados los ortodoxos modernos, bien educados y ricos, pronto obtuvieron plenos derechos como resultado de la emancipación. Observen la sinagoga y díganme cuál era la situación de los judíos en Varsovia en esos días. Miren la hermosa y alta cúpula con el Maguen David en su punta, las columnas de la entrada con dos menorotas a su lado y su interior que también contiene piezas judaicas muy bonitas. Así es, en esa época los judíos disfrutaban como grupo de una igualdad de derecho y en su calidad de grupo minoritario construyeron sinagogas grandes como esta que tiene capacidad para 1.200 personas. Un lindo relato relacionado con esta sinagoga es este. Las regulaciones de la sinagoga requerían adherirse a la costumbre de usar ropa lujosa para la tefilá y también pagar una tarifa alta para los asientos en los hagim. De esta manera, los más adinerados se sentaban en las filas cercanas a la bimá, los menos adinerados detrás y la gente pobre no podía rezar allí. En vista de la protesta pública que surgió, el rabino decidió permitir en Rosh Hashanah y Yom Kippur no solo la entrada gratuita a la sinagoga a todos los judíos de la ciudad, sino sentar a los pobres en las primeras filas y atrás a los demás. Desde entonces se suprimieron las costumbres que diferenciaban a los judíos ricos del resto de la población. Con esto, su mensaje fue muy claro. El dinero es importante, pero más lo es el hecho que Bnei Israel arevim ze la ze, el pueblo judío, cada uno es responsable por el otro.
y todos debemos de tratar de hacer el bien a los demás. Esto es válido también en nuestros días, donde o cuando practican ustedes la arevut adadit, la responsabilidad de los unos para los otros. Piénsenlo. La sinagoga fue bombardeada y destruida por los nazis en 1943 y su demolición marcó la liquidación del levantamiento del gueto de Varsovia. Pero el rabino y el secretario de la comunidad, al ver avecinarse tiempos difíciles, lograron sacar a escondidas los adornos y piezas de judaica importantes para tratar de venderlas y con este dinero enviar a la mayor cantidad posible de judíos fuera de Polonia y así salvarlos de una muerte segura. Margaret Venner Green, una condesa sueca que vivía en Estocolmo, compró las 2 hermosas Hanukiot que estaban a los 2 lados del Arón HaKodesh por una gran suma de dinero que permitió a muchos judíos de Varsovia escapar y así salvar sus vidas. 13 años después del Holocausto, cuando se creó Medinat Israel, Ben Gurion le escribió a David Ben Gurion, en ese entonces primer ministro de Israel, estas palabras: «Tengo algo que les pertenece y debe ser devuelto a su hogar». מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם קומיקס שמספר את הסיפור של סבא שלי כשהוא היה בשואה. מקור ההשראה שלי למוצג זה בעצם טקסט כתוב של הסיפור של סבא שלי שעבר מדור לדור. הקשר של המוצג שלי בעצם ליהדות ולעמיות יהודית זה השואה בעצם. הסיפור מתרכז בזמן מלחמת העולם השנייה בשואה, שזה נושא שמאוד קרוב לאחוז מאוד גדול של היהודים. Quiero llevarlos ahora a ver algo que no es exactamente un Beit Knesset, pero que me parece algo muy importante para poder entender todavía mejor la relación entre los judíos y los lugares donde habitaban. Vean este mural que está en la entrada de la sinagoga de Moscú. Lo que está escrito en él es un rezo por la paz del país y del gobierno de Rusia, Braja Lishlom Malhut, de la época de la Rusia comunista. En esta época los judíos no se les permitía estudiar ivrit ni judaísmo y debían hacerlo a escondidas. Sin embargo, la comunidad elige poner una tfilá a la entrada de su Beit Knesset por la paz de Rusia. ¿Y esto por qué? Porque hay algo que es importante que sepan. Respetar el país en el que se vive y sus leyes es parte de nuestro compromiso como minoría en el país que nos cobija. Inclusive está escrito así: Dina de Malhut Dina. En la ley del lugar donde vivimos es también para nosotros. Vamos a ir ahora juntos a Estados Unidos para ver una sinagoga. Pero antes de presentarla, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes saben cuántos judíos hay en el mundo? Según Sergio de la Pérgola, profesor de Demografía y Estudios sobre la Población en la Universidad Hebrea de Jerusalén y considerado el máximo experto sobre cuestiones demográficas del pueblo judío, la población judía en todo el mundo llegaba en 2019 a 14.800.000 judíos. En Israel la población judía asciende a unos 6.744.000.000, que son un 74,2% de la población total de Israel. 5.700.000 viven en los Estados Unidos, es decir, que allí viven no muchos menos judíos que en Israel. Y el resto de los judíos están dispersos por el mundo, son aproximadamente 2.400.000.
La sinagoga que les voy a presentar es una sinagoga que se llama Turo Yeshuat Israel y está en Newport, Rhode Island, Estados Unidos. Tal como les dije, esta sinagoga los traigo para que la vean porque tiene una importancia no solo para el pueblo judío, sino también para la democracia. Fue inaugurada en 1763 por descendientes de Anusim de España que se establecieron en Estados Unidos y aún está activa. Es importante que sepan que es la sinagoga sefaradí más antigua de América del Norte que aún funciona en su estructura original. Podemos ver, no sé si ustedes van a lograr, pero bajo el escenario de la sala de oración, los miembros de la comunidad cavaron un escape secreto, tal vez como recuerdo a las persecuciones pasadas o tal vez pensando que inclusive en su nueva patria corrían el riesgo de ser perseguidos. Pero este escape no solo era para los judíos. Ellos, que siempre estuvieron en contra de la esclavitud, y escondían en este sótano a los esclavos que se escapaban de sus amos por maltratos hasta que se abolió la esclavitud durante la presidencia de Lincoln. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, visitó la sinagoga en 1789 y después de su visita envió a los jefes de la comunidad una famosa carta en la que afirmaba y confirmaba la plena igualdad civil de los judíos estadounidenses y la libertad de ejercer su religión. Estas palabras, citadas innumerables veces, se consideran la Declaración de Derechos de los Judíos estadounidenses. En honor a él, se colgó la foto de George Washington en una de las salas de la sinagoga, donde está hasta el día de hoy. Esto demuestra todo lo que les conté, la entereza de la comunidad que se preocupa no solo por sí misma, sino es capaz de ver y sentir las vicisitudes de los que los rodean. Me gustaría preguntarles en qué momentos ustedes ven las injusticias que se cometen a vuestro alrededor y hacen algo al respecto. Pregunten a vuestros abuelos, a otros parientes que tal vez tengan en algún otro lugar del mundo, y llámenlos, tal vez ellos puedan contarles cosas que no conocen. Volvemos a invitarlos a participar del concurso Mi Historia Familiar y a contar las interesantes historias que escuchen en un video de no más de 2 minutos. Como pudieron ver, todos somos parte de esta notable y continua historia que conecta judíos a través de los siglos y los continentes. Hoy en día, el Beit Atfutzot está embarcado en un ambicioso proyecto que es la remodelación completa del Museo del Pueblo Judío. Los invitamos a participar en él, afianzando nuestra identidad colectiva que construimos juntos para la continuidad y el futuro del pueblo judío, en el cual usted es parte de la historia.